Hola, hola familia, ¿cómo están? Feliz sábado para los que están viéndome hoy en esta transmisión en vivo y un abrazo también muy grande para aquellos que van a ver este video durante esta nueva semana que vamos a juntos estudiar la palabra de Dios y sobre todo apuntando hacia nuestro objetivo que tiene que ver con cómo poder crecer en nuestra relación con el Señor. Ya la semana anterior pudimos estudiar acerca de la función, el rol que cumple la Biblia, sus beneficios, sus bondades en el corazón del ser humano, pero esta semana vamos a aterrizar toda esa teoría estudiada en una pregunta. ¿Cómo podemos estudiar la Biblia? Y seguramente es una pregunta que hay en tu corazón, porque si estás viendo este video, si estás allí con la Biblia, así como yo estoy ahora aquí con mi Biblia, si estás allí con el folleto de la escuela sabática, es porque quieres crecer, mejorar y profundizar en el estudio de la Biblia. Bueno, es un deseo mutuo que tenemos y claro, para yo estar aquí delante de ti, he tenido que estudiar la palabra de Dios y juntos en esta semana voy a darte algunos consejos de acuerdo a la Biblia y también a la experiencia que tengo de cómo podemos estudiar la palabra de Dios. Así que será un estudio maravilloso. Quédate hasta el final porque durante todo este video vas a encontrar diferentes consejos de hacer el estudio de la Biblia algo importante, relevante y sobre todo entendible, porque muchas veces vamos al texto bíblico y no entendemos y en vez de continuar profundizando nos desanimamos y decimos, ay, es que yo no entiendo, esto no es para mí y cerramos la Biblia. Bueno, a partir de hoy ya no vas a cerrar más la Biblia. ¿Por qué? A través de la Biblia Dios nos habla y en esta semana aprenderemos cómo estudiar la palabra de Dios. Te mando un fuerte abrazo allí donde estás y vamos juntos a orar a Dios. Buen Dios y Padre, gracias por colocar tu palabra escrita para nosotros. Qué lindo, Señor, saber que a pesar de ese Dios grande y poderoso que eres, nunca te alejaste de tu creación, nunca te alejaste de nosotros, sino que constantemente buscas hablarnos, mostrarnos el camino por donde andar y que la lección para esta semana ayude a que todos podamos aterrizar de manera práctica la manera como podemos estudiar mejor tu palabra. Acompáñenos a lo largo de este video en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, empezamos entonces la lección número 5 con el día domingo de la lección y lleva por título Tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos estudiar la Biblia, tenemos que separar un tiempo. La pregunta es, ¿cada cuánto tiempo debo yo estudiar? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces al mes? ¿Será que el estudio debe ser diario? ¿Y si fallo en un día, será que Dios ya no me va a bendecir? Bueno, veamos qué nos dice la palabra de Dios. Y para esto vamos a buscar el libro de Juan, capítulo número 15. Este texto lo hemos leído, lo hemos compartido en uno de los estudios anteriores que ya hemos tenido aquí, pero no deja de ser relevante cuando hablamos del tiempo. Y esto es por lo siguiente. Juan capítulo 15, versículo número 1, dice la Biblia, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué está diciendo el texto bíblico? Cristo está haciendo la comparación de la vida en comunión con Él con la figura de una vid y de un pámpano. La vid se refiere al árbol, los pámpanos se refiere a las ramas de aquel árbol, que finalmente la vid junto con los pámpanos tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Dar fruto. Entonces, en la vida cristiana, lo que nosotros queremos mostrar, queremos ver, son los frutos. ¿A qué frutos me refiero? A los frutos del Espíritu Santo o al fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas capítulo 5. Ese fruto que se llama amor,
Ese fruto que se llama paciencia, ese fruto que se llama humildad, bondad, templanza, gozo, paz. Todo aquello que el corazón necesita, que nuestro carácter debería tener y que por mil y un razones hoy no tiene, es el objetivo de la vid unido al pámpano. ¿Qué es lo que quiero decir en otras palabras? La vida cristiana está hecha para dar fruto. La vida cristiana está hecha para que tu carácter pueda ser transformado y tú seas visiblemente un testimonio de que Dios transforme el carácter de la gente. Porque probablemente hoy puede haber alguna lucha en tu vida, una lucha en tu carácter, puede ser la falta de amor, puede ser el odio, puede ser el rencor, la impaciencia, que muchas veces es lo que normalmente nos lleva a caer en el error, a caer en el pecado. Todo aquello que hoy se convierte en una dificultad, mañana puede ser un testimonio porque aquello puede resultar en una transformación. Esa transformación es el fruto. Pero para que ese fruto sea visible en nuestra vida, ¿qué es lo que tiene que acontecer? Dice el versículo número 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Aquí está el secreto. El secreto para que exista fruto es la permanencia, es la conexión continua. Y la palabra permanencia va a aparecer en el versículo 4 3 veces. Va a aparecer en el versículo 5 una vez. Y va a aparecer en el versículo 6 una vez y en el versículo 7 dos veces. ¿Qué es lo que está intentando mostrar el texto bíblico? Que realmente, si queremos mostrar fruto, hay que permanecer. Y la palabra griega para permanecer refiere a una acción continua. No es que hoy permanezco en Dios porque fui a la iglesia en la mañana y me olvido de Dios en la semana. Eso no es permanecer. Permanecer es estar constantemente. Ahora, llama mi atención lo que dice el versículo número 4 y 5. Dice la Biblia, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, es decir, las ramas, no pueden llevar fruto por sí mismo si es que no permanece en la vid, así también vosotros no van a poder hacerlo si no permanecen en mí. ¿Recuerdas que había dicho Jesús al inicio? Yo soy la vid y vosotros ¿qué son? Nosotros ¿qué somos? Los pámpanos. Ahora, estamos hablando de que el objetivo es dar fruto, es mostrar un carácter transformado. Y tú puedes decir, pero pastor, yo llevo intentando mucho tiempo transformar mi carácter y no consigo ver resultados. Ah, pero aquí el texto da la respuesta. Dice, como el pámpano, es decir, tú y yo, no podemos llevar frutos por nosotros mismos, es decir, el fruto, el cambio de carácter que nosotros queremos ver en la vida no ocurre por nuestro esfuerzo personal. No ocurre por las ganas que yo le ponga a querer cambiar. Puedes tener muy buena intención, pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que los frutos del Espíritu sean visibles en mi carácter? Tenemos que permanecer en la vid. Y esto es importante por lo siguiente, porque la relación de la vid con el pámpano no es igual. No es que el pámpano es igual a la vid. La relación no es de pares, ojo con lo que estoy diciendo. Porque el pámpano somos nosotros y la vid es Cristo. No hay forma de decir que Cristo está a este nivel y yo estoy al mismo nivel de Cristo. ¿Estás entendiéndome lo que yo quiero decir? La relación de la vid con los pámpanos no es de iguales. Es más, te digo lo siguiente, el pámpano en realidad no le aporta absolutamente nada a la vid. Mira lo que estoy diciendo. El pámpano no aporta nada a la vid. El pámpano simplemente recibe. Y el pámpano puede producir fruto porque está conectado a la vid. No es que tu vida cristiana le aporta algo a Cristo. Al contrario,
Dios es tan bueno que da todo lo necesario para que nosotros, como pámpanos, podamos un día reflejar su carácter. La pregunta es, ¿qué tiene que pasar para poder mostrar fruto? Permanencia. Y permanencia, queridos amigos, es tiempo. Tú dirás, pastor, pero ¿cuántas veces a la semana debo estar con Cristo? Lo ideal es todos los días y siempre. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia no te dice exactamente, mira, tienes que pasar 1 hora, tienes que pasar 2 horas, tienes que pasar 10 minutos, 30 minutos, lo que tenemos que entender es lo siguiente. A más tiempo nosotros pasemos con Cristo, más vamos a valorar su carácter y más vamos a querer ser semejantes a Él, porque estamos constantemente aprendiendo de Él. Pero si mi vida cristiana se resume a abrir la palabra solamente el sábado en la iglesia, entonces mi crecimiento se va a volver mucho más lento. Por eso es que podemos ver cristianos con tantos años dentro de la iglesia que no crecieron en la fe, que no maduraron espiritualmente por el hecho de que Cristo no está en la semana y solo está en el sábado. Ese es el gran problema, porque no existe un pámpano que pueda vivir mucho tiempo independientemente de la vid. Un pámpano que vive lejos de la vid, rota, partida, fuera de la vid, ¿sabes qué va a pasar? Se va a secar y pronto se va a morir, porque la fuente de la vida es la vid. Si queremos dar fruto y no morir en el intento, dejemos de hacer las cosas separadas de Dios. Porque el versículo número 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. No es que hay cosas que podemos. No. Lejos de la vid, sin permanecer en la vid, sin pasar tiempo en la vid, vamos a morir. Hay una cita del Espíritu de Profecía que está en El Camino a Cristo, página 77, donde Elena dice así, que obtendremos poquísimo beneficio de una lectura precipitada de las Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y sin embargo quedarse sin ver su belleza y comprender su sentido profundo y oculto. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces te planteas estudiar un capítulo diario, 2 capítulos diarios, pero solo por el objetivo de querer leer no terminas por entender todo. Ahora, si tienes el tiempo y la capacidad para poder hacerlo diariamente y el espacio, perfecto. Pero tú puedes meditar hasta en un solo versículo y encontrar tantas enseñanzas que pueden ser suficientes para un día. Puedes leer un versículo como puedes leer un capítulo. Lo importante es que esa lectura no sea apresurada, no sea simplemente para cumplir, sino realmente para poder encontrarte con Cristo. Entonces, yo aquí quiero darte algunos consejos, los primeros del video que vamos a hablar. Primero, tienes que decidir 1 hora para estudiar la Biblia. Esa hora tienes que decidirlo un día antes, por lo menos. Ahora, si ya en la semana te programas, sería mejor. Pero mira tus horarios y elige 1 hora. Luego vamos a hablar del lugar o del momento, ¿ok? Pero tienes que elegir 1 hora específica. Segundo, esa hora que tú elijas, protégela. Protégela por la razón siguiente, porque con tantas cosas del día que tenemos que hacer, a veces comenzamos a colocar una actividad de la agenda propia sobre esa hora que ya hemos elegido. Entonces hay necesidad de proteger ese momento. Tercero, yo tengo aquí lo que muchos tienen, que es un celular. Cuando vas a estudiar la Biblia, el celular, ponlo en modo silencio. Colócalo en modo avión o apágalo si crees que es una interrupción. Porque suele pasar que en el momento que estás para estudiar la Biblia,
El celular suena un mensaje, una llamada, y a veces es irrelevante para el momento. Y eso comienza a distraer y hacer que ese tiempo que le ibas a dedicar a Dios simplemente pierdas esa conexión con el Espíritu Santo, que ya vamos a hablar de él más adelante. Lo siguiente, escribe, cuando leas, escribe lo más importante y puedas terminar con una pregunta. ¿Qué quiere decir el texto bíblico para mi vida? Pero entonces va a ser importante dedicarle ese tiempo a Dios. Tú elige cuánto tiempo es, porque tú puedes decir, pastor, yo voy a elegir 2 horas al día, pero lo voy a separar tanto tiempo por la mañana, tanto tiempo por la noche. Yo voy a elegir tanto tiempo. Entonces, lo importante es que el estudio de la Biblia se pueda realizar en un tiempo que tú lo has elegido. Y ora mucho a Dios para que ese tiempo que has elegido pueda respetarse. Para que Satanás tampoco haga todo lo posible para impedir que ese momento sea relevante en tu vida. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿qué momento es mejor? ¿Mañana? ¿De madrugada? ¿De noche? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, vamos a ver eso en el día lunes de la lección. En el día lunes la Biblia o la lección lleva por título Un lugar. ¿Y qué mejor manera de poder entender si no es a través de la experiencia de Jesús? Y esto está en el libro de Marcos, capítulo número 1, versículo 35. Marcos 1:35 dice lo siguiente, que levantándose Jesús muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué interesante, ¿no? Jesús se levantó muy de mañana. Probablemente ni siquiera los rayos del sol habían caído sobre el lugar donde él estaba. Y Jesús lo que hizo fue irse a un lugar desierto para orar, para tener comunión con su Padre. Ahora, tal vez alguien dirá, pastor, pero en el tiempo de Jesús era diferente, en el tiempo de Jesús no había las actividades que hoy tenemos, hoy cada vez se hace más complicado leer u orar o tener un momento con Dios. Pero presta atención a lo siguiente, porque Jesús no era un hombre que andaba sin hacer nada. Jesús no era un hombre desocupado. No era un hombre que colocaba un horario para ir a sanar a un endemoniado y colocaba otro horario para visitar una casa y sanar a un enfermo. No. De hecho, cuando leemos el contexto de Marcos capítulo 1, vas a darte cuenta que ese día que menciona el texto bíblico fue uno de los días de mayor actividad física, espiritual y emocional de Jesús. Porque empieza allí en Capernaum, en la sinagoga, y comienza a enseñar la Torá. Esa enseñanza genera un desgaste emocional, un desgaste físico, y Jesús enseñaba. De pronto le aparece un hombre impuro. Ahí Jesús tenía que lidiar con el demonio. Después de liberar a ese hombre impuro, la suegra de Pedro estaba enferma, y ahí Jesús va caminando a la casa de la suegra de Pedro. Y ahí Jesús hace un milagro y sana a la suegra de Pedro. Bueno, es interesante porque dice el texto bíblico en el versículo 32 de Marcos 1, que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a él todos los enfermos y endemoniados. Imagínate, Jesús había tenido un día de mucha actividad en su ministerio y cuando llega la noche, listo, quizá uno diría, para descansar, tomar un reposo, a la puerta de la casa le traen todos los enfermos que habían. Y ahí Jesús comenzó a continuar su actividad misionera hora tras hora, tras hora, tras hora. Es interesante porque cuando uno lee lo que dice deseado de todas las gentes en la página 225, dice así, que así transcurrían los días en la vida terrenal de Jesús. A veces, a menudo, despedía él a sus discípulos para que visitaran sus hogares y descansasen, pero resistía amablemente a sus esfuerzos de apartarle de sus labores y todo el día trabajaba. Trabajaba enseñando a los ignorantes, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, alimentando a las muchedumbres. O sea, la vida de Jesús no era una vida ociosa. Es más, cuando
el espíritu de profecía se refiere específicamente a este texto de Marcos capítulo 1, dice que ya era muy de noche y Jesús no dejó de trabajar hasta que el último doliente quedó aliviado. ¿Tú te imaginas eso? Pero en ese cansancio, porque definitivamente hubo un cansancio, un agotamiento físico, Jesús no dijo, bueno, hoy trabajé mucho y eso ya compete un poco al día de mañana y a mi comunión con Dios. Eso no fue lo que dijo Jesús. Es más, el texto dice que levantándose muy de mañana, probablemente Jesús durmió muy poco esa noche. Todo un día de trabajo en su ministerio, pero esa mañana, antes que aparezcan los rayos del sol, Jesús se levantó y se fue a un lugar desierto. Un lugar aislado, un lugar solitario para entrar en comunión con Dios. Y definitivamente esto también golpea mi corazón, porque en la vida cristiana práctica, a veces la mayor justificación que tenemos para no buscar a Dios de mañana o a muy temprana hora es el exceso de trabajo. ¿Ya te ha pasado eso? Cuando queremos justificar nuestro cansancio y decir, no, es que Dios me va a entender, además fue para Él. Pero no, Jesús nos muestra que en el día más intenso de su ministerio fue el día que más necesitó buscar de su Padre. Y sin lugar a dudas es una enseñanza importante para nosotros. Primero, de buscar un lugar. Ese lugar desierto que menciona el texto bíblico puede ser tu propia casa cuando no hay nadie, cuando duermen tus hijos muy de temprano, o cuando duermen tus hijos ya muy de noche. Quizá ese desierto puede ser un parque, puede ser un lugar donde puedes caminar, donde puedes sentarte, recostarte a leer la Biblia, pero ese desierto debe ser ese lugar solitario, ese lugar para que puedas entablar una conversación con tu Padre, con Dios. Y eso debe ocurrir incluso en los momentos de mayor agotamiento que podamos tener. Más aún en los momentos de agotamiento. Allí es cuanto más nosotros deberíamos buscar, porque Jesús entendió que la productividad del trabajo del día fluye primero del tiempo que pasamos con Dios. Y eso es importante. A veces, realmente, amigos, hermanos, fracasamos en el día. Fracasamos, nos va mal. Tan solo por no haber buscado el rostro de Dios. Qué enseñanza, ¿verdad?, para nuestra vida. ¿Cuánto necesitamos aún crecer en esta experiencia de la vida cristiana? Así que yo te invito a que, como siguientes consejos, puedas elegir un lugar específico y puedas también decidirlo desde la noche anterior. Y cuando te sientas más cansado, más cansada, y quieras tirar la toalla ese día, recuerda a Jesús, que en su día de mayor trabajo misionero fue el día en el que más temprano Él se levantó. Me gusta la cita del Espíritu de Profecía, de El deseo de todas las gentes, porque dice que ya sea al anochecer o ya sea en la mañana temprano, Jesús siempre se dirigía a las montañas para estar en comunión con su Padre. Entonces, puedes de mañana tomar un tiempo corto para orar, corto para leer un pasaje de la Biblia, pero la parte más de mayor tiempo puede ser más tarde, puede ser más de noche, no hay problema. Dice que Jesús, ya sea de mañana o ya sea de noche, se dirigía a las montañas para estar en comunión con su Padre. Y muchas veces pasaba incluso toda la noche en oración. Lo importante es tener esa comunión diaria con Dios. Para empezar, necesitamos buscar a Dios. Realmente lo necesitamos. Porque es la mejor manera de tener la certeza de que ese día no va a haber fracaso. Solo va a haber victoria en el nombre de Cristo Jesús. Vamos al día martes de la lección. El título lleva El estudio profundo de la Biblia. Y aquí
en mi experiencia estudiando la lección de escuela sabática, tantos años para compartir con ustedes, no siempre es fácil. No siempre es fácil porque a veces uno lee el texto bíblico y no lo entiende. No creas que te pasa solamente a ti. A mí también me ha pasado y probablemente me seguirá pasando muchas veces más. El problema no es no entender el texto bíblico. El problema es renunciar al estudio de la Biblia. El problema es cuando lo ves tan difícil, tan complicado, que simplemente ya no quieres más estudiar la palabra de Dios. Bueno, aquí hay varias cosas que me gustaría decirte. Y cuando hablamos de tener un estudio profundo de la Biblia, a veces uno cree que necesita conocer los idiomas originales, si no el estudio no va a ser profundo. No es así. En la facultad de teología uno lleva el hebreo, lleva el griego. Ahora en la maestría de teología que estoy llevando, hemos vuelto a recordar la exégesis del Antiguo Testamento, exégesis de Isaías, de otros libros. Y es tan lindo recordar todas esas herramientas que uno puede tener para profundizar en el texto bíblico. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta, y me doy cuenta como pastor, de que aquellas herramientas no son indispensables si es que yo como miembro de iglesia o cristiano que quiere conocer de Dios, también puedo profundizar en el texto bíblico. Y acá hay varias recomendaciones que me gustaría dar. Primero, y aunque pueda sonar un cliché o algo repetitivo, tenemos en primer lugar, antes de abrir el texto bíblico y leerlo, lo primero es orar. Y orar para que el Espíritu Santo dirija tu mente. Este punto, amigos, es clave, porque ya en la vida cristiana me ha pasado, en mi vida me ha pasado leer el texto bíblico, no entenderlo. Y porque mi mente está pensando en otra cosa, porque estoy pensando en el trabajo, porque falta comprar esto, y la mente no está concentrada en el texto bíblico. Y allí uno dice, ¿por qué no puedo entender? ¿Por qué me cuesta? Y allí es cuando recuerdo y digo, no, necesito del Espíritu Santo. ¿Por qué necesito del Espíritu Santo? Por dos razones. Primero, cuando uno lee Juan, capítulo número 14, el versículo número 15 en adelante va a hablar justamente del Espíritu Santo, pero yo voy a detenerme en el versículo número 26. Juan 14, 26. Dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice allí? ¿Estás conmigo? ¿Estás con tu Biblia? Léelo. Juan 14, 26. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué hará? Enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os yo he dicho. El Espíritu Santo es aquel que nos enseña. ¿No te parece maravilloso que Cristo nos dejó al Espíritu Santo para que cuando abras la Biblia y comiences a leer el pasaje, el Espíritu Santo te enseñe la verdad del texto bíblico? ¿Y no te parece maravilloso que cuando cierras la Biblia y un día estás enfrentando un conflicto en tu vida personal o tienes que tomar una decisión importante y no sabes qué hacer, el Espíritu Santo te hace recordar en tu mente aquel texto que leíste aquella mañana en tu sofá, en tu mesa, sentado en tu cama? El Espíritu Santo enseña y hace recordar. Por eso, no debemos estudiar la Biblia sin antes orar por el Espíritu Santo. Y un texto más que está allí nada más, en Juan capítulo 16. La Biblia dice en el versículo número 13, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es decir, no hay forma de equivocarnos en la interpretación del texto bíblico cuando pedimos al Espíritu Santo su presencia. Pero si yo voy al texto bíblico apurado, sin tiempo, con la mente en otras cosas,
probablemente lo que el texto me quiere decir, yo termine interpretándolo de forma equivocada. ¿Por qué? Porque no pedí al Espíritu para que me enseñe, para que me recuerde y para que me guíe a toda verdad. Es más, es el Espíritu, según lo que dice el versículo número 8, que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Cuando yo estudio, en este caso, la lección de escuela sabática, en mi experiencia te estoy hablando, el primero en sentir dolor por su pecado soy yo. El primero en ver el texto y ver la gracia de Dios soy yo, en mi vida. Porque el Espíritu Santo es el que me convence de mi pecado. Porque me está enseñando, porque me está haciendo recordar, porque me está guiando a toda verdad. Es el Espíritu Santo a quien necesitamos en primer lugar. Así empieza un estudio de la Biblia a profundidad. Lo segundo, mucha gente me ha escrito, me ha preguntado, pastor, ¿cómo puedo leer la Biblia? ¿Por dónde debo empezar? Es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque tú tienes que definir qué tipo de estudio vas a realizar, por ejemplo, en tu comunión personal. ¿Vas a leer libro por libro? ¿Vas a leer tal vez un versículo cada día? ¿Vas a leer tal vez temáticas? Por ejemplo, este mes voy a leer sobre la oración, esta semana voy a leer sobre el estudio de la Biblia, esta otra semana voy a hablar sobre los frutos del Espíritu. Temáticas. Otros estudian palabras. A ver, esta semana voy a estudiar solamente la palabra misericordia en diferentes pasajes de la Biblia. ¿Te das cuenta? Ahora, estamos con la lección de escuela sabática ya. Y es un estudio sistemático. La lección es un estudio temático. Estamos hablando en este trimestre sobre el crecimiento en Cristo. Y todo lo que hablemos está relacionado a eso. Ahora, eres nuevo para estudiar la Biblia. Mi recomendación siempre va a ser que empieces leyendo los evangelios. Porque no hay cosa más linda que empezar conociendo el ministerio de Jesús. Puedes empezar también por los salmos, por los libros proféticos, por los narrativos desde el Génesis, pero mi recomendación, si eres nuevo en la vida cristiana, empieza por los evangelios. Conoce lo que Jesús hizo, porque eso es lo que Cristo también puede hacer en tu vida. Ahora, cuando lees un texto bíblico, tienes que leerlo muchas veces. Muchas veces. ¿Y por qué? Porque en la relectura que tú haces del texto bíblico, además de que vas a entender lo que está diciendo, vas a encontrar diferentes temáticas, diferentes enseñanzas, diferentes incluso conflictos que puede aparecer en el texto bíblico. Cuando tú lees un texto vas a encontrar diferentes problemas o cuestionamientos. En la relectura es cuando encuentras mayor conocimiento. Ahora, ¿qué hay cuando tengo un texto que no entiendo? Bueno, esa pregunta tiene una respuesta. Cuando yo tengo un texto que no entiendo o cuando voy a leer un pasaje de la Biblia, lo primero que yo tengo que hacer, en mi experiencia, es ir al capítulo número 1. ¿Por qué? Porque en el capítulo número 1 entiendo lo que el autor quiere escribir. Es más, te pongo por ejemplo lo siguiente. Hoy en día, la mayoría de Biblias, y es importante que puedas quizá conseguir una Biblia de estudio, pero por ejemplo, la mayoría de Biblias, y yo te voy a mostrar aquí mi Biblia de estudio, por lo siguiente. Voy a colocar aquí el ejemplo de esto es lo que estudiamos de Colosenses. Acá está mi Biblia. Esta Biblia, por ejemplo, en el lado derecho tiene el capítulo o la introducción y también tiene quién es el autor, a quién le escribió, por qué escribió, en qué año escribió, qué temáticas hay. Toda esa información a mí me sirve para tener un contexto del escritor. Porque el escritor tuvo un público específico y original. Pudo ser para judíos, pudo ser para gentiles. Entonces yo tengo que entender el texto no desde lo que yo creo, sino desde la parte histórica del texto. ¿Me dejo entender? Eso tiene muchas Biblias. Hoy en día incluso con diccionarios bíblicos o comentarios bíblicos o en internet mismo, buscando en los motores de búsqueda o incluso con la inteligencia artificial, puedes encontrar esa información. Pero es importante para poder ubicarte sobre el texto que vas a leer. Ahora, una vez que tienes esa información,
mi siguiente recomendación es que puedas también entender y ver qué tipo de narrativa estás leyendo. Lo que estás leyendo es una parábola, es una narrativa histórica, o estás leyendo un proverbio, o es una carta, o es una poesía, o es profecía. ¿Por qué? Porque cada género se debe interpretar de forma diferente. Yo no puedo entender e interpretar una parábola como un texto narrativo o un texto doctrinal. Por eso mucha gente se equivoca, por ejemplo, en el caso de el rico y Lázaro, pensando que los que mueren están allí en el cielo si fueron buenos y si son malos están en el infierno quemándose, porque así lo entienden la parábola del rico y Lázaro. Pero es una parábola, eso no es una narrativa. Entonces, ¿y muchos qué hacen? Sacan de las parábolas sus fundamentos teológicos. Eso es imposible. Pero ¿cuándo sucede ese error? Cuando leemos equivocadamente e interpretamos de forma equivocada el texto bíblico. ¿Qué otras cosas son importantes, por ejemplo? Encontrar costumbres, referencias culturales, que para ti te resulten extrañas. Por ejemplo, cuando uno lee la parábola del paralítico de Betesda, esa historia es interesante, porque cuando la primera vez que yo leí para poder escribir un sermón sobre la historia de el paralítico de Betesda, dice la historia bíblica que aquel paralítico estaba sentado ya mucho tiempo. Y llama la atención porque esta historia está en Juan capítulo número 5, que estaba cerca de la puerta de las ovejas en un estanque llamado Betesda. Y ahí yo fui a la parte histórica a querer averiguar qué era Betesda para la gente. Y me doy cuenta que Betesda era como un hospital público donde todo enfermo iba allí, porque creía que el agua podía sanar. Pero allí comienzas tú a imaginarte cuántos enfermos podían ir. Y ahí encontraba en el texto, en los textos culturales, de que mucha gente incluso había hecho sus propias casas, vamos a llamar así, pero eran carpas que vivían allí. ¡Wow! Eso cambia completamente la historia. Por ejemplo, el caso de la mujer samaritana, que dice que Jesús fue a Samaria y entró a un pueblo llamado Sicar. Y ahí comienzas a averiguar, ¿y qué es Sicar? Y buscando averiguo que Sicar era un lugar que se le conocía como borrachera. O sea, la gente que vivía allí era gente que siempre tendía al alcohol. Y eso te da un panorama también de lo que acontecía. O sea, esos detalles. Hoy día, por ejemplo, en la iglesia, el predicador hablaba sobre cuando Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy la puerta, ¿no?, de las ovejas. Y allí comencé a averiguar cómo eran las puertas de ovejas antiguamente. ¿Por qué? Porque uno tiene una idea general, pero cuán bueno es poder contextualizarlo. Entonces, aquí es justamente esos consejos prácticos que van a ayudar a que el estudio pueda ser más profundo. Lees un texto, mira el capítulo completo para ver de qué está hablando, porque el texto tiene un contexto. Antes o después ayuda esa información a que tu texto no quede en el aire, sino que realmente pueda decir, ok, aquí está hablando sobre este tema porque empezó en el capítulo 5 diciendo esto. Entonces, todos esos detalles ayudan definitivamente. Algo que también para mí es muy importante es ir a los libros del espíritu de profecía. Como adventistas que somos, creemos en el don de profecía. Y el espíritu de profecía enriquece lo que el texto bíblico nos da. Allí luego tú puedes ir a comentarios, puedes ir a diccionarios, pero estos detalles que te acabo de mencionar son importantes para que tu estudio puedan ser más profundos. Yo te pregunto, ¿es posible o no es posible? Claro que es posible. Puede que al inicio cueste, porque lo que yo te estoy diciendo en estos largos minutos, que probablemente sea la parte más larga del video, no es algo que lo aprendí en un día y al día siguiente ya podía hacer todo, no. Cosas que vas a ir implementando en tu estudio de la Biblia. Pero tienes que empezar. Primero, ¿con qué? Con la búsqueda del Espíritu Santo. Eso es clave. Si no, por más que tengas 10 comentarios, 5 Biblias de estudios, un software de estudio bíblico, nada te va a servir. Todo lo vas a interpretar humanamente. Pero cuando es el Espíritu Santo quien toma el control de tu mente, allí realmente comienzas a entender la verdad bíblica.
¿No te parece maravilloso? Bueno, a mí me gustaría que también lo experimentes y que lo hagas mucho mejor en tu experiencia. Y si también tienes algunas maneras de profundizar cuando estudias la Biblia, a mí me gustaría que lo escribas en los comentarios del video, porque hay muchas personas que tal vez aún están luchando por encontrar ese momento de estudio de la Biblia. Si tú ya has encontrado un ritmo de estudio de la Biblia, déjalo en los comentarios tu testimonio, tu experiencia, comparte tus consejos también, porque todo va a sumar para que podamos crecer en Cristo. Amén. Vamos ahora al día miércoles de la lección. Día miércoles de la lección dice una bendición doble. ¿Por qué? Porque cuando uno encuentra a Cristo, conoce la verdad, aprende del texto bíblico, naturalmente, hermanos, dices, ay, esto está para poder enseñar también. Esto también está para poder compartir. Esa es una buena historia. Esto tiene buenas lecciones. Y lo que lees, la enseñanza personal, ahora se convierte en una bendición ¿para quién? Para otros. Eso es maravilloso. Vamos a leer un pasaje de la Biblia. Es Isaías capítulo número 50. Y el versículo número 4. Miren lo que dice allí la palabra de Dios. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Miren, qué maravilla de texto. Qué maravilla de texto. El Señor me dio, es decir, la palabra la recibo del Señor. Es lo que decíamos, el pámpano no da nada a la vid da todo al pámpano para poder dar fruto. Cuando yo voy al texto bíblico, no tengo que ir con la actitud de, a ver, pues, ¿quién me va a enseñar ahora la Biblia? O qué cosa tendrá que yo no sé. No, ese tipo de actitudes, al contrario, nos aleja de tener al Espíritu Santo para hablarnos. Yo necesito ir a la Biblia con actitud de humildad, de aprender, porque quien nos da lengua de sabios es Dios. Y lo que Él nos da para hablar a otros. Hermanos, esto es maravilloso. Y yo les digo algo, porque hoy día me preguntaban y me decían, pastor, ¿cuánto tiempo lleva usted haciendo escuela sabática? Y yo empecé 2019, hace 7 años. Yo no sé cuántos me acompañan desde aquel entonces, pero valoro mucho aquellos que empezaron conmigo a ver los videos en YouTube. Es un enriquecimiento, no solo para ustedes, también es para mí. Y cada vez que estudio el texto para compartirles, yo digo, wow, acá hay una enseñanza. Acá yo también puedo encontrar otra enseñanza. ¿Por qué? Porque es una bendición para nosotros. Y es lo que justamente el texto bíblico dice. Lengua de sabios. Y la palabra sabios es importante entenderla. En el idioma hebreo la palabra sabios es limut. Y limut significa discípulo. Ahora, un discípulo tiene ¿qué? Un maestro. Lengua de sabios hace referencia a que nosotros debemos tener la postura de un discípulo que está dispuesto a escuchar a un maestro, de un alumno que se sienta para escuchar a su maestro y aprender de él, aprender. ¿Con qué fin? Con el fin de que lo que aprendo de mi maestro lo comparto con otros. ¿A quiénes debo compartir? El texto bíblico dice, para hacer hablar palabras, ¿a quién? Al que está cansado. Yo estoy seguro que más de uno de los que me está viendo hoy está cansado de la vida. Ya allí tal vez al borde de tirar todo a la basura. Porque hoy no tienes trabajo, o quizá tienes trabajo, tienes dinero, pero no eres feliz. Quizá trabajaste tanto para entregar todo a tu familia y hoy tus hijos están lejos de Dios. O luchas tanto por crecer en tu comunión personal, pero Satanás está allí atándote, esclavizándote. Parece que no hay forma y que Dios ya no te quiere escuchar. Quizá hoy estás cansado en la vida.
¿Para qué son las palabras del texto bíblico? Para hablar al cansado. Y tú hoy que estás cansado, debes sentarte como un discípulo dispuesto a abrir la palabra y dejar que Dios te hable. Entender lo que Dios te dice. ¿Para qué? Para que conozcas a otro que está cansado y vayas y comiences a alimentar, a renovar mediante el Espíritu Santo. Eso es la bendición doble. Ahora, cuando yo estudio la Biblia y no hago esa parte, bueno, ahí estoy cometiendo un error. Ahí estoy cometiendo un error. Por eso es importante no solamente estudiar como una dinámica, una actividad de buscar más información, no, no, no. Debo leer la Biblia para buscar transformación y ver de qué manera Dios también va a transformar a otras personas. Hay un texto más que me gustaría compartir contigo en el día miércoles y está en Filipenses capítulo número 3, versículo 14. El texto dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira, si por allí en algún momento tú hiciste una promesa a Dios de estar en comunión con Él y fallaste, sigue la meta, por favor. Sigue adelante. Hoy quizá la Biblia no la abres más, o solamente la abres para ir a la iglesia el sábado y compartir la escuela sabática. Allí, con esa vergüenza que tenemos cuando sucede eso, sigue adelante. No te desanimes. Porque la vida es un regalo de Dios que al mismo tiempo significa esperanza para nosotros. ¿Esperanza de qué? De crecer. ¿Esperanza de qué? De tener una comunión con Dios. ¿Esperanza de qué? De poder tener esos frutos en la vida. Es posible. Pero lo que necesitamos nosotros hoy es sentarnos como alumnos listos para escuchar al Maestro. Y luego de haber sido bendecidos con su palabra, te conviertes en bendición para otros. Vamos al día jueves de la lección de escuela sabática. ¡Cuán dulce! Lleva por título la lección. Y vamos a ir al libro de los Salmos. Y vamos a buscar específicamente el Salmo 109. Y vamos a leer el Salmo 119, y vamos a leer el versículo 104. Dice la palabra de Dios lo siguiente: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hay algo que nosotros nunca debemos olvidar. Estamos en un conflicto. ¿Está bien? Vivimos en medio de un conflicto. Y ese conflicto es el conflicto entre el bien y el mal. Tu salvación o tu perdición. Tu vida eterna o tu muerte eterna. Y tú estás no en medio. O estás hoy aquí o estás acá. Me dejo entender. Mira la vida de esa manera. Mira la vida de esa manera, porque nada sucede en términos medios. Sucede de este lado o del otro lado, pero estamos en un gran conflicto. Todo lo que hacemos lo hacemos en un contexto del gran conflicto. Todo lo que hacemos está influenciado porque vivimos en medio de un gran conflicto. Y en medio de un gran conflicto, o somos cristianos inteligentes o somos cristianos que vivimos en la mentira, que vivimos engañados, que vivimos en el error, que vivimos en un camino que aparentemente parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. La única manera de diferenciar la verdad de la mentira, la única manera de tener inteligencia para saber qué camino no es el que me conviene, sino qué camino es el verdadero, la única manera es estudiando la palabra de Dios. Si tú necesitas respuestas para tu vida,
por favor, ve a la palabra de Dios. Las respuestas que necesitas para tu vida hoy están aquí. Por eso el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara. Me gusta esta palabra porque cuando los que hemos tenido de andar en las montañas o en la selva, sin luz, en la oscuridad, hoy en día por allí tenemos los celulares con linterna, pero antiguamente se usaban lámparas, o hasta hoy mucha gente usa lámpara. La lámpara no te alumbra 1 kilómetro. La lámpara no te alumbra todo lo que hay a tu alrededor. La lámpara te alumbra probablemente los próximos 5 pasos que vas a dar, ¿sí o no? La Biblia es lámpara. ¿Por qué? Porque el conocimiento pleno que necesitas y quieres tener, no lo vas a tener de la noche a la mañana. Lo vas a tener a medida de cómo caminas con Cristo. Tal vez lo que hoy Cristo te quiere mostrar es una lámpara que necesitas saber únicamente lo que está 5 pasos delante de ti. Quizá la lámpara que hoy es para ti la Biblia es probablemente la respuesta solamente a un problema, la respuesta de una oración que vienes haciendo. Quizá tú quieres tener todo limpio, todo vistoso y Dios te dice no, primero paso a paso. Porque la única manera de permanecer en Él y permanecer con Él es paso a paso. La Biblia es como una lámpara, alumbra nuestra vida. Cuando caminamos y no conocemos el camino, caemos, tropezamos en la oscuridad, nos golpeamos con cosas que luego, al final llegando a casa en un momento, en un lugar donde hay luz, nos damos cuenta que estamos golpeados, que tenemos heridas, que estamos sangrando. Es así. Pero si la lámpara es una guía, allí a cada paso que das, aquellos golpes que hoy tienes en la vida, ya no los vas a ver más. Aquellos momentos de sangre que hay en tu corazón por tus pecados, por tus malas decisiones, ya no vas a sangrar más, porque tendrás la lámpara para alumbrarte. La lección de esta semana, queridos amigos, no quiere enseñarnos qué es la Biblia, por qué hay que estudiarla, sino cómo hay que estudiarla. Y lo primero que debemos recordar es que debemos escoger un tiempo y un lugar. Estas dos cosas muchas veces se nos complica en la vida. Y se nos complica por el único acto de que por más que decimos que Dios es el centro de nuestro corazón, probablemente en la realidad no lo es. Y aunque sea un motivo para avergonzarnos, para entristecernos, también debe ser un motivo para ver su misericordia y gracia por el cual aún seguimos con vida. Y tenemos vida para crecer, para mejorar y para madurar. Por eso, busca ese momento, busca ese espacio, ese tiempo para leer la palabra de Dios. Ya te di los consejos, fueron muchos, que me gustaría que puedas empezar a aplicarlos en cada lectura de la Biblia que tú hagas. Están allí, retrocede un poco de este video y los vas a encontrar, pero por sobre todas las cosas y lo más importante es el Espíritu Santo. Él enseña, Él nos hace recordar, Él nos convence de justicia, juicio y pecado, Él es el que nos guía a toda verdad. Y el fruto, que es lo que tanto queremos ya ver en nuestro carácter, es del Espíritu. Estemos permaneciendo siempre en la vid. La única manera de ver frutos no es por nuestro esfuerzo, no es de forma independiente, es cuando permanecemos en la vid, porque sin Él nada podemos hacer. Que Dios te pueda bendecir. Espero que el estudio de esta semana haya quedado muy claro, te haya gustado y recuerda, comparte este video. Hay muchas personas que conoces que quieren saber cómo estudiar la Biblia. Mándales el video y que sea también de bendición para ellos. Y si no te has suscrito al canal, hazlo en este momento. Te mando un fuerte abrazo,
Que el Señor te bendiga. Si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.